Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Estamos nuevamente aquí en la hora samaritana, la 100.9, en la mañana del Señor. Yo soy Adrián, estamos con Sergio. ¿Cómo anda, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Buenos días a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios. En el día de Dios, el día domingo. Y bueno, tratando de hacer como siempre un poco de evangelización a nuestro modo laico, y siempre tratando de enseñar cositas que por ahí podemos saber y que ayudar a nuestra Claro. gente católica. Sí, pero ya aprovechando el término que decís, con toda esta batalla que hay últimamente con el tema del aborto, el laico, que es el católico, que no tiene ningún ministerio de la iglesia, sino fiel laico que forma parte de la iglesia y del cuerpo místico de Cristo, pero siendo un ministerio consagrado. Nosotros somos las ovejas, digamos. Claro, tiene que tener ese compromiso de laico, porque hoy por hoy vos escuchás que todo el mundo dice que somos un pueblo laico, como paganizando al laico, como diciendo, no, nosotros somos un pueblo laico, no religioso. Error, el laico es religioso. Bien. Entonces primero definir lo que es el laico. Lo que pasa es que, a ver, tocaste un puntito que no lo tenía pensado. No, yo tampoco, cuando te escuché decir laico... Cuando hay dos cosas. Para el católico, laico significa aquella persona que bien dijiste vos, que no tiene ministerio, pero que es el que asiste normalmente a misa, es el gran pueblo de Dios, ¿no es cierto? El que no está consagrado, el que no es religioso o está ordenado, que tampoco es digamos, el sacerdote me refiero, es el gran pueblo de Dios. Pero en la legislación, a la palabra laico se le da otra acepción. Laico es el que no tiene religión. Entonces también nos lleva a confusión, porque hoy nuestra educación es laica. Entonces, el que está desprevenido va a decir, es una educación católica básica. No, señor, es una educación sin religión. No, pero entonces es pagana, o sea, digamos las cosas como son. Claro. Están paganizando, o sea, están paganizando el término laico, claro, para que haya confusión. El laico es el que pertenece a la iglesia. Por eso te digo, se confunden cuando dicen un país laico. Claro, sí, la gente dice, sí, claro, somos un país laico, pero lo que están queriendo decir es que quieren que seamos un país pagano. Claro, o sea, sin religión. Pues sin religión. Claro, sí. Pues si somos un país laico, aunque seamos laicos y no seamos, somos católicos, profesantes. Del aborto, porque dicen, no tiene nada que ver porque es un país laico que no se mete la religión con el tema del aborto. Pues somos laicos, claro. El laico es un católico. Claro, pero lastimosamente el laico puro, o sea, el laico católico, tampoco a veces termina de entender esto y se confunde. Por eso, se confunde pensando como pagano en el tema del aborto. Totalmente. Hay una cosa que quiero aclarar: ningún católico puede estar a favor de esta ley, no por principio no moral, sino por principio religioso, por mandato divino. Nosotros tenemos que estar a favor de las dos vidas, buscando la mejor solución y preservando esas dos vidas. Eso tiene que ser así, no puede existir, porque en la televisión sale grupos católicos dice que están a favor del aborto. Eso es una contradicción total. Entonces, esos son en realidad para mí grupos paganos, como bien decís vos, o sea, que no tienen religión o no tienen sustento en nuestra religión católica. Es muy clarito. En uno de los mandamientos, no matarás, es muy claro. Bueno, Adriancito, hoy te había propuesto estos días unos temas que hacen a la profundización y al conocimiento general de nuestra fe. Muchas veces nosotros nos vemos abordados por gente que no son de nuestra religión, o bien paganos, o por ahí gente de otras religiones que nos cuestionan algunas cosas, y que nosotros, si no tenemos un conocimiento básico de estas preguntas o las respuestas a estas preguntas, enseguida naufragamos y lamentablemente o lastimosamente mucha gente católica desembarca en religiones que no son católicas. Vuelvo a sostener, estamos en una radio católica, una religión. Claro, pero ¿qué es lo que te decía yo hoy?
Esta situación, sí, claro, sí, esta situación nos hace que nos vayamos a otra profesión de fe, pero donde también se cuestionan toda nuestra vuelta, a cuestionar todas nuestras bases y perdemos nuestro amor a la consagración de la hostia, a la Eucaristía, a la Virgen María, a los santos, al Papa. Y es bueno saber, o bueno que sepamos, como católicos, cuál es el fundamento de cada uno de estos puntos donde nos vemos atacados muchas veces. No, obviamente que todo católico, siempre hay un dicho que dice católico ignorante, futuro protestante. Es común. ¿Cómo era? Hay que saber bien, conocer, aprender a defender nuestra fe. Y siempre, como siempre nombramos al padre Luis Toro, que es un aférrimo defensor de la fe católica en las redes sociales, que él tiene una canción que dice: ¿y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Y tú, holgazán, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Entonces, nosotros como católicos tenemos que ayudar a la gente que está un poco desorientado, perdido, que no conoce su fe, a conocer su fe. Y también cada católico tiene que defender, conocer su fe para poder defenderla, porque si no es muy fácil que vengan de afuera y te convenzan. ¿Sabes por qué? Porque nos agarran muy distraídos y muy faltos de fundamentos. A mí me duele la situación de que somos un pueblo mayormente católico, eso es innegable, pero muchas veces, como siempre lo decimos, somos católicos porque nuestros padres fueron católicos y nosotros no nos preocupamos un poquito de la vida espiritual, no nos preocupamos de las cosas de Dios, que es importante para nosotros, porque pensemos un momento, un segundo, que la vida es una vida vacía, es una vida sin Dios. Es terrible, porque la verdad que nos hace ser excesivamente liberales, ya no nos va a importar nada, vamos a ser una persona que tal vez no vamos a valorar ni siquiera la vida propia, ni la vida, mucho menos la vida ajena. Entonces, el católico tiene que volver a Dios, como Jesús vino a dar esa nueva noticia, tiene que reconvertirse, tiene que volver a Dios, porque Jesús primeramente nos llama a nosotros. Nosotros, por el hecho de tener la cintita católica, no somos salvados, no estamos salvos, sino que tenemos que volver otra vez al rebaño, tenemos que volver a Jesús, pero volver con toda la armadura puesta para saber defender nuestra fe. Y eso es un poquito lo que queríamos hacer en el programa de hoy, ¿no es cierto? La otra vez yo escuchaba a Adrián, voy a decir porque es muy conocido, el pastor Gille Ávila. Yo no lo conocía. Bueno, pero lo mencionaba dentro de dentro del culto evangélico y va a ser muy conocido. Una cuestión doctrinaria la que voy a cuestionar, pero escuchando justamente al padre José Luis Toro, justamente hacían una comparación de lo que decía uno y otro. Y a mí me dolió porque este señor atacaba a la religión católica, atacaba en un punto que a nosotros nos duele mucho, que es la Eucaristía, porque decía: los católicos adoran, dice, un pedazo de galleta y que creen que por un arte mágico o una cuestión sobrenatural se convierte en el cuerpo de Dios. Caramba, dice, ¿no murió? El cuerpo de Dios no está más, ni va a venir, ni aunque hagamos la mejor magia del mundo. Lo decía con otra palabra, obviamente. Entonces, criticaba porque le llamaba un pedazo de galleta a nuestra hostia consagrada. Y eso es muy doloroso para un católico, que no sepamos defender la transustanciación, o no sepamos defender nuestra hostia, donde nosotros estamos convencidos, y es así, y ahora lo vamos a ver, que cuando se produce ese cambio de sustancia, el cuerpo de Jesús está en ese pedacito de pan consagrado, no en ese pedazo de galleta. Para nosotros es algo cierto y nosotros creemos que es así. De hecho, la historia nos demuestra que hay sacerdotes que han dudado y la hostia ha sangrado en el corporal, en la tela esa que está debajo. Está bien, pero más allá, está bien, nosotros en eso creemos, por supuesto, y hay pruebas científicas, pero suponete que los evangélicos se agarran todo de la Biblia, porque ellos dicen: si no está en la Biblia no tiene fundamento.
Y está en la Biblia cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, no dice este pedazo de pan representa mi cuerpo. Claro. Es mi cuerpo, es el último capítulo de San Juan. Cuando dice, este es mi cuerpo, dice, este pedazo de pan representa mi cuerpo, va a asemejar mi cuerpo, va a ser lo que ustedes digan que sea mi cuerpo. No, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre. Hagan esto y después hagan esto en conmemoración mía. Y anteriormente, cuando se pierden muchos discípulos, que son justamente en representación de los protestantes que se van porque no pudieron comprender eso, cuando Jesús en su discurso dice, el que no coma de mi cuerpo y no beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Y hay muchos discípulos de él se abrieron porque dijeron, este está loco, y no creyeron en eso. Esos son los protestantes, que no creyeron en eso, claro, y se abrieron. Claro, decían, esta doctrina es demasiado dura, sí, y se abrieron. Bien. También es dura para ellos el celibato, también es dura no tener... bueno, por eso hay muchas cosas que son duras para ellos. Es fácil ser pastor cuando estás avalado por toda la comodidad de la vida. Claro, pero hacen una interpretación que muchas veces está en la Biblia la respuesta, pero no la ven. Sí, claro. Eso es lastimoso. Llevan a la gente al engaño, llevan al error. Dicen también, en cada misa, o sea, nos cuestionan a nosotros, ¿cómo se va a sacrificar a Jesús en cada misa? No es la palabra correcta, porque nosotros no sacrificamos a Jesús en cada misa. Lo que nosotros hacemos es, basado en lo que vos dijiste de la última cena, actualizamos el sacrificio de Dios y lo celebramos en cada misa. Yo creo que el sacrificio de Dios es a cada segundo, a cada instante, porque Jesús sufre por nosotros, se sacrifica en cada acto malo que tenemos nosotros, en cada pensamiento malo. Imagínate si habrá actos malos en un microsegundo. En el mundo, un acto malo, un pensamiento malo, una omisión mala, entonces también es un sacrificio de Jesús. Pero en la misa nosotros hacemos otra cosa. Claro, no, lo que pasa es que bueno, a ver, decime después yo... No, es lo que te acabo de decir, nosotros actualizamos y celebramos ese sacrificio. Por eso, lo que hacen las celebraciones de las otras sectas, es recordar lo que hizo Jesús y hablar de la palabra y evangelizar. Si tan solo fuese solo eso, sería casi, no te voy a decir una pérdida de tiempo, porque uno siempre está evangelizando, pero hoy por hoy, que muchos ya conocen a Jesús y conocen la palabra, nos quedaríamos cortos con semejante reunión de gente. En la misa pasa algo mucho más que eso, que es lo que vos acabas de decir, que es el nuevo sacrificio, el sacrificio de Jesús, o sea, en la cruz y resurrección, todo eso junto, que la mente humana no logra comprender. Por eso es que lo critican, pero nosotros por la fe, como hay muchos misterios de Dios que no comprendemos, creemos que eso sucede. Entonces nosotros, el mundo está sostenido gracias a las millones de misas que hay en el mundo diariamente. Porque si nosotros solo nos juntaríamos a leer la palabra y a evangelizar, sería casi, te digo, que sería más productivo salir a dar de comer a los pobres y a enseñarle la palabra afuera que la misa. ¿Por qué la misa es tan importante? Por lo que se produce ese fenómeno sobrenatural, ese acto de amor sublime que nos dejó Jesús, que no se produce en ninguna otra parte del mundo ni de situaciones. Entonces, por eso es tan importante la misa y por eso todo el mundo se congrega, no solo para la liturgia de la palabra, sino la liturgia eucarística, que si nosotros creemos en eso, ya tenemos que darle gracias a Dios por habernos dado ese conocimiento que le falta a los protestantes. Claro. Muchas veces tenemos que... La asistencia a la misa es necesaria porque en ese momento que es la Eucaristía, a cada rato los católicos se nos recuerdan las palabras de Jesús. Hagan esto en conmemoración mía, coman, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, porque también nos dicen, ¿cómo vamos a comer el cuerpo de Jesús si ya no está más? Bueno, entonces parece que el católico después se olvida y nos agarran desprevenidos y nos quieren convencer de algo que, como vos bien decías, algo que no existe y que en realidad la transustanciación sí existe y la comunión
de los santos, de las cuales nosotros participamos en cada misa. Los santos están en el cielo, obviamente, pero nosotros nos unimos a esa comunión de alguna manera, y se produce todo este efecto misterioso para nosotros, porque realmente el día de nuestra muerte, si tenemos la gracia de Dios de ir al cielo, vamos a poder comprenderlo. Seguramente Dios nos va a mostrar cada uno sus misterios, pero es un mandato de Jesús, o sea, es un mandato del mismo Dios. Entonces nosotros no podemos obviar, no podemos como católicos caer en el error de que no existe la transubstanciación, porque nosotros con los sentidos no podemos comprobarla. No, y aparte estamos dejando todo en las manos de los humanos, y nos estamos olvidando de que acá sin Dios no somos nada. ¿Y quién nos da esa fuerza para seguir y para continuar? No nos da el sacerdote, no nos da el pastor, nos da el mismísimo Jesús en la hostia. Por eso es que hay que cuidar tanto ese encuentro, y por eso es que se cuida tanto con todo este tema del matrimonio y la separación y todo eso. Se cuida la pureza del matrimonio, que uno esté en condiciones de recibir el cuerpo de Cristo, pues no es algo, un pedacito de pan nomás que uno come. Por eso es que es tan importante que nosotros siempre decimos, los protestantes y las otras sectas no lo reconocen, pero sí lo reconocen los amigos del diablo. Ellos sí saben que Jesús está en la hostia consagrada, porque se roban la hostia consagrada para profanarla. Claro, es triste, es lastimoso reconocer eso, porque nosotros, entre los que debemos profesar esa fe y cuidar esas celebraciones tan hermosas, no le damos el valor que los otros, los enemigos, le dan. Qué triste es eso, la verdad que es una tristeza, porque que el enemigo sepa lo que uno le cuesta conocer siendo nuestra propia doctrina, es terrible. Para reforzar esto, tenemos que leer Mateo 26, del versículo 26 al 28, capítulo 26, podemos leer Lucas, capítulo 22, o el libro de los Hechos, capítulo 2, del 42 al 46, donde en forma literal se dice que nosotros debemos comer el cuerpo de Jesucristo, dice el cuerpo de Jesucristo, y nosotros lo hacemos a modo de hostia, como en ese momento fue el mismo Dios que se repartía en forma de pan. ¿No es cierto? Bueno, esto tiene que ser algo de fe, algo que nosotros no debemos dudar. Nosotros como católicos tenemos que estar seguros de que Jesús está en el pan, en cuerpo, y que Jesús está en el cáliz, en vino, a través de forma de vino. Y cuando nosotros llevamos a la boca, si lo llevamos en las dos formas, ¿no es cierto?, cuerpo y sangre, lo que estamos llevando es cuerpo y sangre de Cristo, ¿sí? Entonces lo que llevamos a la boca es algo muy sagrado. Eso no nos tiene que sacar nadie a nosotros, y tenemos que saber de dónde viene, porque está muy explícito en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, dale, ¿querés ir a un temita? Vamos a un temita musical, porque se nos fue largo. Que vayan al baño a renovar el mate y nos encontramos después de este temita musical. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir para bueno, en este segundo bloque ya estamos acá de vuelta. Yo la verdad que te digo, Adrián, estoy contento, porque creo que la esencia de nuestro programa es la evangelización,
Y dando estos puntos que no son menos importantes, es como que uno se siente que realmente está cumpliendo la finalidad para la cual nos juntamos a tratar de enseñar un poquito. No somos sacerdotes, no somos diáconos, no somos teólogos, pero creo que sí que mostramos que con un poco de lectura y mucha fe nosotros podemos llegar a descubrir un mundo de Dios muy amplio, Sí. y despertar nuestra vocación y nuestra apetencia hacia Dios. Te agrego, como vos dijiste, un poco de fe, un poco de lectura, muchas misas, mucha oración y mucha Eucaristía y mucha confesión. Claro, pero ¿A qué voy? Es que todo depende más de Dios que de nosotros, como ya dijimos, y decía San Agustín, hagamos todo como si dependiera de nosotros, pero dejemos todo en manos de Dios como si dependiera de Él. O sea, nosotros ponemos poco y Dios hace el resto, Sí. y las cosas funcionan. Nosotros poco de Claro. lectura y poco de tiempo. Claro. Y mucho de Dios, mucho misa, mucha confesión y mucha Eucaristía. claro, lo que te quiero decir es que la vida de Dios, la vida de Jesús es tan rica que si nosotros empeñamos un poquito de tiempo por día para leer el Evangelio, son 4 cortos evangelios que nos llenan de fe y nos llenan de preguntas, nos llenan de curiosidad, que nos hacen ir a otras personas, a otros libros, y empieza como una cadena que después no se puede romper, porque la vida de Jesús es bellísima, es triste pero es alegre, pero es riquísima en consejos que la vamos a leer. Las parábolas vamos a leer 1 y 10 veces y siempre vamos a estar sacando algo, y si vamos a la misa vamos a entender de otra manera. Entonces es como que la fe va creciendo a partir de una pequeña semillita, ¿no es cierto?, que pone Dios, No, sí, y sí. va creciendo y después se va haciendo un árbol rico si nosotros obviamente lo vamos regando constantemente. No, Esta es nuestra manera de ir regando nuestro árbol. Y cada vez querés saber más y necesitas más y más. Claro, claro. Bueno, en este temita que estamos dando unas pastillas de fe, si se quiere. No estoy sacando el nombre a otro programa, pero son como unos comprimidos de fe y de defensa de la fe sobre todo. Les recomiendo una página también muy linda, porque no hay que ser egoísta en esto. Hay una página española que se llama Tecton, con K, Tecton, que es católica. Tiene unos pequeños cortos católicos, unos pequeños mensajes, no duran más de 5 o 6 minutos, que son preciosos, son muy lindos, muy llenadores. Espero que sea como lo que nosotros hacemos, pero esos son cortos. Y por supuesto, como bien decís vos, Adrián, no dejen de ver lo del padre José Luis Toro, que es Sí, y catholic.net como es pasa. hermosísimo. Claro, pero ahí tenemos la evangelización en vivo, Ujú, con el sí, padre sí. Luis Toro. Bueno, muchas veces nos cuestionan también desde otras religiones, nos hacen caer en el piso. Ya lo hablamos, pero vamos a volver a recordarlo, porque nos cuestionan que María, que nosotros decimos que es la reina del cielo. Entonces nos dicen que no hay ninguna reina del cielo, en ninguna parte de la Biblia se habla de que María tenga tal carácter. Es más, le dan un carácter meramente humano, la llenan de hijos, porque muchos otros cultos son así, relativizan la figura de la Madre de Dios, incluso cuestionan que es la Madre de Dios, porque dicen que es la Madre de Jesús en su naturaleza humana. Entonces le sacan esa dignidad que nosotros los católicos le damos a María. Entonces, ¿dónde nosotros nos basamos, nos posicionamos para hablar de María, reina del cielo? Te digo así, sin Dale, porque- el Apocalipsis, primer principal del Apocalipsis. O sea, si hay una señora vestida de sol con una Ahí corona está. en la cabeza en el cielo, ¿qué es? ¿Quién Ahí es una está. señora con una corona en la cabeza? Está. Entonces, obviamente que María es la reina del cielo, y no es solamente la madre de Jesús humano, porque nosotros tenemos que recordar, si nosotros decimos que Jesús, y las otras religiones dicen que Jesús es el Hijo de Dios, estamos hablando de una persona que no es cualquiera. Entonces María no puede ser cualquier recipiente o recipiendaria. Y primero eso. Ajá. Esa, no, Entonces,
Entonces María tiene un lugar muy especial. Sí, te interrumpo porque te la quiero defender. Dale. No, te la quiero defender, entonces no puedo parar. Primero y principal, fíjate la importancia que Dios la nombra, o sea, principalmente le da esa función en el Génesis, cuando apenas la víbora engaña. Sí. Voy a poner entre tú y la mujer discordia, o sea, ella nombra la mujer, no dice toda la mujer, está hablando, y después al final de la Biblia en Apocalipsis vuelve a hacer esa referencia con la mujer vestida de sol. Después, como vos dijiste, que también esto es aclaración sobre la cantidad de cómo se usaba el término de hermanos en esa época, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 creo, cuando habla de las reuniones de los apóstoles en la primera asamblea, decían, inclusive en la venida del Espíritu Santo, no, después de la venida del Espíritu Santo, decían, estaban reunidos allí los apóstoles, las mujeres, la madre de Jesús, María, o sea, la separa, la distingue de las mujeres, y 3.000 hermanos. ¿Qué cantidad de hijos que tuvo María? Es un poco exagerado, mucho, para claro. comprender, ¿no? O sea que ahí hablaba de los hermanos, como se usaba en ese momento términos, lo que tenían, o alguna relación familiar, no necesariamente consanguínea, sino primos o algún otro tipo de relación, o hermanos como hermanos en la misma doctrina que se consideraban. Claro. Y así hay muchísimas otras cosas. Bueno, que... vos me pasaste un hermoso link del padre José Luis Toro, que hace una hermosa defensa. Después tiene que buscarla así, ¿no es cierto, padre José Luis Toro? Y ahí se va a ver la defensa y cómo desmenuza quiénes estaban al lado de María y cómo va desmenuzando de por qué no son hijos de María. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que Salomón rinde homenaje, ya estamos hablando del Viejo Testamento, a la reina del cielo, Betseba. Y en claro homenaje a la reina del cielo, porque no existe una reina del cielo, en claro homenaje, entienden los teólogos, a la Virgen María, ¿no es cierto? Es una profecía que hacía y un reconocimiento mucho antes de que la Virgen naciera, pero fuera elegida. Más allá de eso, si querés seguir citando... No, habla como la Virgen elegida. Claro. No, y si querés citar ya más texto con respecto a eso, me acordé ahora el saludo de María Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, bienaventurada, me van a decir, o feliz todas las generaciones. Ahora, para que no digan que eso solo lo dijo María, eso lo dice María, inspirada por el Espíritu Santo, pero lo saca de un salmo. Claro. Porque eso que dijo María ya era un salmo escrito por David. Sí. O sea, que todas las generaciones te van a llamar bienaventurados. O sea, que fue una profecía que hizo David en un salmo que se cumple en María cuando visita a Isabel. Claro. O sea que más claro lo que ella misma proclama. Claro. Y cuando le dice Isabel, dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a saludar? No dice quién soy yo para que la madre de Jesús o la mamá o ¿por qué le vas a quién como Isabel, que era una señora, una mujer muy digna en su entorno en ese momento, porque era mujer del sumo sacerdote y tenía mucha santidad, mucho prestigio en la región, para que se humille ella ante una jovencita de 14 años que era la Virgen y diga, ¿quién soy yo? O sea, imagínate la posición que le da a María para que la madre de mi Señor venga a saludarme. O sea, y nosotros somos más que Isabel para no rendirle veneración a María. Claro, ahí tenemos una clara definición. No, pero una clara definición de la naturaleza de la Virgen María, de la Madre de Dios. Bueno, este es otro punto que cuestionan también los otros cultos, ¿no? Que nos atacan y que nos agarran desprevenidos y nos dicen, ¿vos estás seguro que María es la Madre de Dios? Bueno, ahí está la respuesta en Lucas 1 al 43, ¿no es cierto? Que es lo que vos hablabas de la visitación y la exaltación de Juan del hijo de Isabel en la panza. Sí, obviamente que es la Madre de Dios, ¿no? Entonces, es otra cosa que tenemos que tener en cuenta para poder reforzar nuestro conocimiento ante preguntas que nos pueden hacer dudar de nuestra fe. Bueno, otra cosa importante que no lo hemos tocado nunca es lo siguiente. La otra vez escuchaba a un pastor muy famoso, Fernando Alduncín, respecto a que nosotros nos basamos, que primero que nos cuestionen, nos quieren hacer dudar.
el Papa no es el sucesor de Pedro. Se basaba este hombre, que recién en el año 428, 429, un emperador, porque en realidad algunos emperadores tuvieron la osadía de nombrarse papas, pero eran emperadores, creo que fueron uno o dos, pero que se convierten al cristianismo, pero como que comienza recién ahí durante esos 400, la sucesión papal me refiero, durante esos primeros 400 años no existió sucesores de Pedro, y nos hacen dudar. No, ¿cómo que no? Si el Papa, el que creó, el que recopiló la Biblia era el Papa Dalmaso en el año 100, y te lo nombran ya en los primeros escritos. Claro. Entonces, bueno, pero que justamente trabajan a veces con nuestra ignorancia, o a veces con nuestra falta de conocimiento, y es justamente donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Estoy buscando hacer hincapié para defender nuestra sucesión de padre, dónde comienza la sucesión apostólica. Bueno, todo eso me llamó a mí la atención, obviamente sin dudar, para irme a lo que todos tenemos, ¿no es cierto?, que es la red, la web, y empezar a buscar un poquito quiénes fueron los sucesores de Pedro, porque muchas veces nosotros no tenemos a mano la lista, y entonces nos hacen dudar con este tipo de preguntas. Empezando, digamos, por Pedro, hasta el año 70, creo que fue. Bueno, el tema es que, como vos decís, la sucesión apostólica se hacía y se hizo desde el comienzo, y también están los hechos de los apóstoles imponiendo las manos. O sea que iban, decía, bueno, imponiéndole las manos, ellos iban seleccionando a quién iban a ser los guías del pueblo. Ahora, nosotros vamos por el 300 y pico de papas. Sí, pero la sucesión es inmediata, ¿no es cierto? El primero que fue, que le sucedió a Pedro, y muchos de ellos murieron mártires, duraron pocos años, no más de 8 o 10 años, porque tenemos que recordar que eran muy perseguidos, claro, durante esos primeros 300 y pico de años, casi 400 años, los cristianos se reunían en las catacumbas, o sea, hacían escondido todo nuestras misas o nuestros ritos católicos. El primero fue San Lino. Inmediatamente que Pedro es martirizado, Lino es nombrado sucesor de Pedro. A ver, también nos cuestionan por qué Pedro se tiene la investidura de Jesús, ¿no? Nosotros tenemos que ver que Pedro primero se enoja. Fíjate esto, que yo escuchaba hoy, Adrián. Jesús se enoja en de los últimos momentos antes de la última cena, se enoja cuando le pregunta Jesús a sus discípulos quién cree que es él. Entonces, después de que algunos dicen Elías, Juan Bautista, fulano, y Pedro reconoce que es el Hijo de Dios, bueno, lo menciona a Pedro como la roca y le entrega las llaves del cielo. Pero después también Pedro quiere salvarlo a Jesús. Decía, no tienes que morir así, yo daré la vida. Entonces lo dice, aparte de aquí, Satanás, ¿no es cierto? Entonces, en la última cena le pregunta a Jesús a Pedro varias veces si lo quería, ¿no es cierto? Entonces le dice una primera pregunta: si de verdad me quieres, si tú sabes, Señor, que yo te quiero, que yo te amo, ¿no? Apacienta mis ovejas. Ahí le da misión. Claro, apacienta mis ovejas. ¿Quién es el que apacienta las ovejas? 3 veces le pregunta. La tercera vez Pedro se pone triste. Entonces le dice: Señor, tú sabes que yo te amo, le dice. Y le vuelve a repetir Jesús: apacienta mis ovejas. ¿Quién es el que apacienta las ovejas? Es el pastor.
dice aquel que va a conducir al rebaño, aquel que va a Claro, conducir y a la se lo dijo a ovejas. Pedro, no les dijo No, todo. a Pedro le preguntaba, a él le hacía la intriga, le hacía la pregunta, porque lo había mencionado roca, no base, roca de su iglesia. La base siempre, la piedra angular es Jesús. Entonces, le estaba dando el mandato, como bien vos decís, de que juntara al rebaño. Y esa es, cuando nosotros leemos los Hechos, el libro de los Hechos y las cartas apostólicas, la misión fundamental de Pedro. Pedro era el que decidía, Pedro era el que organizaba quién traía la comida, quién no, el que hacía grupos, el que habla de la circuncisión, cuando creo que lo dijimos la Sí, otra sí, vez, con San define, Pablo. claro. Entonces, pero el que define, bueno, los paganos no se tienen que circuncidar, no se circuncidarán, pero han sido llamados por Dios, etcétera, etcétera. No era San Pablo tampoco el sucesor. San Pablo respondía a Pedro siempre. Y bueno, entonces, después de la muerte de Pedro, vienen estas personas que yo te digo, ¿no es cierto? Que eran discípulos ya arraigados, ¿no es cierto? En los primeros, digamos, en los primeros Años. en los primeros años del cristianismo, perdón. Lino dura muy poco, muere martirizado. Esto recién se lo menciona recién en el año 354, pero también precisan esos libros que fue sepultado junto a Pedro. Cleto, que es del 51 al 96, aparentemente también muere martirizado. San Clemente Romano, a ver quién otro más, porque tiene San Evaristo, San Alejandro I, San Sisto, San Telésforo, San Higinio, San Pío I. Estamos en el año 144 recién, y ya habían fallecido todos estos martirizados. Entonces, sepamos defender, volvemos a la pregunta, sepamos defender nuestra sucesión apostólica. No empieza en el año 400 como nos dicen. Ahora, igualmente, empieza con Pedro. Igualmente yo creo... Ahora termina y sigue, se actualiza con Francisco I. Entonces tenemos una sucesión apostólica legítima. Que viene del mismo Jesús. Aparte yo creo que si vos crees que Jesús fundó su iglesia, que murió y 1500 años después fundó su iglesia, es medio ridículo. O sea, a Jesús le fallaron los cálculos, porque él murió y tuvo que esperar 1500 años para que alguien funde su iglesia. Claro, no, aparte, también él le dice: vos sos Pedro, sobre esta piedra fundaré mi iglesia, y el Edes no prevalecerá sobre ella. Porque si nosotros creemos que fue de vuelta Martín Lutero el que reconstituyó la iglesia de Cristo, quiere decir que sí, el Edes prevaleció sobre ella por 1400 años. Claro. Porque la destruyó, desapareció. Claro. Pero pensemos una cosa, a veces tenemos que hacer un análisis de lo que nosotros leemos. Pedro no se llamaba Pedro. Pedro, cuando Jesús lo conoce a Pedro, lo conocía desde el comienzo de los tiempos de Jesús, pero cuando se encuentra con Pedro y lo llama para pescar hombres, le dice, lo llama por su nombre, el hermano le llama Simón, Sí. pero le dice: a partir de ahora, cuando lo sigue, se hace discípulo, a partir de ahora te llamas Pedro. Pedro significa piedra. Sí, O sea, dándole la ya le misión. estaba anunciando mucho antes de esa última cena, donde termina marcándole la misión a Pedro, mucho antes de que el Espíritu Santo descienda, cuando Jesús parte hacia los cielos, le estaba dando y le estaba anunciando la misión. O sea, ni Pedro ni se imaginaba, ni nosotros que empezamos a leer el Nuevo Testamento, cuando empezamos a leer por primera vez, nos imaginamos de tan inmensa misión que le iba a tocar a Pedro, con todo lo que significaba la persecución, martirio, encarcelamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hagamos ese análisis y también sepamos interpretar lo que el Evangelio nos va contando. ¿Por qué Jesús le pone el nombre Pedro? Él sabía de antemano que Pedro iba a ser la piedra inicial de la iglesia, ¿no? El sucesor. Jesús, el Dios, el gran
anunciador y Pedro el primer evangelizador, ¿no es cierto? Entonces, defendamos con fe. Nuestra iglesia no comienza en el año 400 ni comienza en el año 500. Empieza en el año 0. Empieza en el año 0. Con Pedro. Después de la muerte de Jesús, obviamente. Con Pedro. Ahí empieza a armarse el cristianismo, ¿no? Claro, pero como siempre decimos, y para ir a un temita musical, siempre Dios hizo su historia. O sea, Dios quiso que una historia de salvación, y por eso se fue armando de a poco, y siempre con la voluntad y la libertad de los hombres de ir armando. Si no, sí sería algo, como dicen ellos, algo mágico, que Jesús funde su iglesia en un día y esté todo así. No, lo fue haciendo de a poco, con los años. Claro. Y viene desde Moisés, desde Abraham, perdón. Sí, porque fue anunciado. Así que bueno, dale, vamos a un temita musical y después hacemos un último bloque, ¿sí? Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vengo a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su paz, es la fiesta del pueblo de Dios. Partiremos tu paz, signo de comunión, beberemos tu vino de amor. Seguimos con este tercer bloque, defendiendo nuestra fe. En el primer programa vamos a hacer varios de defender tu fe. Hoy estuvimos hablando de María como Madre de Dios y Madre nuestra, del papado y la sucesión apostólica, De la hostia. de la hostia, de la Eucaristía. de la obviamente, Eucaristía, cómo defenderla. un poquito de la misa, Sí. y ahora un poquito de los sacerdotes que Claro, porque muchas veces se cuestiona por qué nosotros llamamos padre a un sacerdote. Y bueno, nos agarran incautos a veces y nosotros no sabemos qué decir. ¿Por qué? Porque ellos se basan en Mateo 23, donde dice que no se debe honrar a ningún hombre más que a Dios mismo. Y eso es algo que es muy cierto, porque nosotros no honramos, no le llamamos Padre Celestial a ningún sacerdote, si nosotros lo llamamos Padre por la sucesión que viene apostólica, que nos viene dada de Pedro, y que lo podemos encontrar en la carta a los Romanos, ¿cierto? En Pablo 1, del 4 al 15, donde dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, llegue la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, llama a las personas ahí a ejercer, digamos, la evangelización y poner en cabeza de los papas, ¿no es cierto?, este sentido de la palabra padre. Vos decías hoy algo muy importante, de dónde proviene padre, ¿no es cierto? Sí. Papa, Papa. que es padre. Es padre. Obviamente es un padre con minúscula, porque el padre es el que enseña, el padre que aconseja, el padre que... Bueno, pero Jesús dice que hay un solo Padre que está en el cielo, pero también refiriéndose de vuelta hay un solo Dios, con respecto a eso, un solo papá Dios. Y también dice, hay un solo maestro que soy yo. ¿A qué se refiere? Entonces los maestros de escuela no tenemos que llamar más maestros de escuela. O sea, se refiere al maestro en cuanto a la fe. Ya lo dijo, claro. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, la salvación. O sea, Él es el único maestro que nos enseña de Dios y el camino de salvación. Después tenemos el maestro de inglés, el maestro de ajedrez, el maestro de un montón de cosas. O sea, tampoco hay que ser tan estricto con las palabras. Ellos lo toman muy semántico a todos los términos, y la Biblia hay que interpretarlo de acuerdo a lo que es el mensaje que da en su totalidad. Claro, y así también como llamamos padre a los sacerdotes, también llamamos hermanas a las monjas menores y a las que son las
directoras de orden, etcétera, etcétera, la llamamos madre, pero no en el sentido de la madre, nuestra madre, amada Madre María, sino con ese sentido de madre que nos enseña, madre que conduce un grupo de mujeres que adoran a Dios. Y segundo, ahora que dije adoran a Dios, nosotros no adoramos ni veneramos a ningún sacerdote, por el contrario, nosotros adoramos únicamente a Dios. Ese es Padre, para nosotros ese Padre con mayúscula, es Dios, es Jesús. Muchos cultos no reconocen a Jesús como Dios, eso también es interesante para hablarlo después, pero para nosotros sí es el gran Padre junto con el Espíritu Santo. Pero en la tierra, en nuestra naturaleza humana, tenemos nuestros directores, nuestros evangelizadores, que son nuestros padres espirituales, como también son nuestros santos, otro tema para hablar, que nos creen otra fe y que nosotros también tenemos que saber por qué somos santos y por qué nosotros rezamos a los santos y por qué pueden interceder por nosotros, y porque también nuestros muertos pueden interceder. Bueno, y en ese sentido nosotros hablamos de padres en la fe, padres en la guía, ¿no? Porque Padre con mayúscula hay uno solo y está en los cielos. Bueno, creo que esto ha sido... Sí, por cuestiones de tiempo nos tenemos que ir, pero le agradecemos a todos por estar, a la radio, a Pedro, a Fernando, a la audiencia, y nos vemos la próxima semana, Sergio. Bueno, nos juntamos nuevamente el domingo. Sacratísimo corazón eucarístico de Jesús, yo confío inmensamente en tu misericordia. Te pido humildemente que me des la fe que necesito para abandonarme a tu infinita misericordia, porque ya se han agotado mis recursos humanos y ahora solo me cabe volverme con confianza a tu infinita compasión, porque sé que tú no desoirás mi súplica. Aquí estoy, Señor, a tus pies, pidiendo con fervor arregles todas mis cosas y problemas, según tu amor y beneplácito divino, que será lo mejor para mí. Concédeme lo que te estoy pidiendo,
corazón, Eucaristía.